13 de julio del año 2018, estamos en nuestro segundo segmento, en esta oportunidad con el doctor en Derechos Humanos, el licenciado Otto Rolando Gómez. Bienvenido. Mucho gusto, buenos días, licenciada. ¿Doctor o licenciado? ¿Cómo guste? Doctor. Hay que estudiar bastante para poder sacar ese otro título. Muy bien, usted presentó, y voy a hacer todo oídos, una inconstitucionalidad en contra de la CICIG y también pidió que se le certificara lo conducente a la exfiscal, que ha dado mucho que hablar, durante y después de su gestión, Telma Aldana, y al actual fiscal del MP, Francisco Sandoval, fiscal de la FESI. Sí. Gracias. Escuchemos. Esta representación decidió promover la acción de inconstitucionalidad de carácter general en contra del decreto 35-2007 del Congreso de la República de Guatemala, el cual le dio vida al acuerdo generado entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Ese acuerdo fue creado el 12 de diciembre del año 2006 en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y en una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad mediante el acuerdo 14-2007 del Congreso de la República de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad emite opinión favorable para la creación de la CICIG. Eso fue el 8 de mayo del 2007, el cual dio vida al decreto 35-2007 del Congreso de la República de Guatemala. ¿Y entonces qué ha pasado? En ese orden de ideas, la Constitución Política de la República de Guatemala, en sus artículos 141 y 152 respectivamente, ilustran que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega a través de un sufragio o voto para el ejercicio de una función que corresponde a los designados en esa oportunidad. Y el poder, que solo hay uno en Guatemala, porque todos hablan de que hay tres poderes del Estado, hay tres organismos del Estado. El poder radica en el pueblo, y en ese orden de ideas, el pueblo es el que delega la función pública a quienes ellos eligen, o quienes nosotros elegimos. Es importante mencionar que los artículos 44 y paralelamente el 175, ambos de la Constitución, expresamente establecen que serán nulas de pleno derecho todas las disposiciones contrarias a la Constitución. Y mi fundamentación versa en los artículos 153 y 154, ambos de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde establece la función pública. Y la función pública no es delegable y debe de prestar juramento de fidelidad a la Constitución los que van a ejercer esa función. Es decir, los comisionados y representantes, cuando hablo representantes son tanto los abogados que representan a la comisión, no han ejercido esa facultad, ese derecho que se necesita para la función pública. Por lo tanto, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala no debería tener vigencia en Guatemala. ¿Qué ha pasado a raíz de este planteamiento legal que usted valientemente decidió emprender? ¿Qué ha pasado? Mire, he sido objeto de 4 atentados de muerte con antelación porque tengo 71 denuncias penales contra funcionarios de la administración pasada del Ministerio Público que todavía están en su cargo algunos, y entre los cuales se destaca la denuncia específica que surgió en una carpeta ministerial en contra de la licenciada Telma Aldana. En su oportunidad, precisamente el día que ella ya no regía como fiscal general, la licenciada Secaida del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, declaró con lugar que se le certifique lo conducente. En contra de la licenciada Telma Aldana, en la licenciada Mayra Vélez, y entre otras la licenciada Wendy Patricia Ordóñez de Rivas, por denegación de justicia, obstrucción a la justicia, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, entre otros. De esa cuenta, al ver que la Fiscalía contra la Corrupción había sido designada para conocer esa carpeta, pues decidí presentarles querella penal porque han hecho arbitrariedades e ilegalidades en el ejercicio de su función, razones que me permitieron recusar con expresión de causa
a los fiscales de la corrupción, de lo cuales ellos le corren audiencia al licenciado Francisco Sandoval Alfaro, y este pide su opinión a la fiscal. La fiscal, la licenciada Yela García, le da su opinión y se excusa. Sin embargo, el licenciado Francisco Sandoval está actuando en ese momento como fiscal regional metropolitano, y él en un documento que él signa, subsume la palabra encargado de la FESI, pero ahí no hay encargado de la FESI porque no es encargado de tienda. Él es fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Entonces, él está ocupando 2 cargos en ese momento. Al percatarse él de mi primera denuncia, porque yo le tengo una denuncia y una querella penal, él convoca a los medios de comunicación y decide que va a renunciar, pero él no lo dice por qué es. Él renuncia porque él se entera de mi denuncia, valga la redundancia, que le promoví. Razones suficientes para que el día martes, cuando yo promoví la acción de inconstitucionalidad, he recibido amenazas verbales, escritas, y precisamente el día miércoles me llamaron a mi teléfono porque es conocido por el Ministerio Público y me amenazan de muerte. Entonces, ¿hombre o mujer lo amenaza? Fue un hombre. Es importante manifestar, licenciada, de que yo no le tengo miedo a nadie. Sin embargo, tampoco es mi deseo morir, a no ser que Dios me llame en su tiempo. Sin embargo, si a mí me pasa algo, claramente denuncio, que responsabilizo al Estado de Guatemala a través de las personas que yo tengo sindicadas, específicamente. Deme la lista de quienes son responsables y garantes de su vida. Para fortalecer esa respuesta me fundo la licenciada del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dentro de una exhibición planteada por su servidor, le ordena, le certifica lo conduciente al Procurador de los Derechos Humanos, al actual Ministro de Gobernación, y a este último le dice que mi vida está en sus manos. Al señor Enrique Degenhardt le manda a decir eso un juez. Le ordena y le manifiesta que mi vida, aquí está en responsabilidad directa de sus manos. Y es preocupante porque... Juez del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, la licenciada Silvia Coralia Morales Asensio. Sí, porque ya Esta es una nota para el señor Ministro de Gobernación. Dice: por medio de la presente me dirijo a usted con el objeto de hacer de su conocimiento que la vida e integridad física del abogado Otto Rolando Gómez García queda bajo su estricta responsabilidad. Esto en virtud que el exhibido antes referido dentro de la exhibición personal arriba identificado denunció que ha recibido amenazas de muerte por los procesos judiciales en los cuales él se encuentra constituido, y siendo que desde el 15 de julio del 2017 el mismo cuenta con medidas de seguridad personal, deberá de tomar las medidas que considere necesarias para dar cumplimiento a lo antes perdonado. Muy bien, ¿usted se siente amenazado por parte de Francisco Sandoval? Categóricamente sí. ¿Usted se siente amenazado por parte de Mayra Vélez y de Tel Maldana? De la administración pasada, efectivamente, de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que con este documento que yo le muestro, la señora juez noveno le ordena al Ministerio Público perseguir al actual Procurador de los Derechos Humanos, y yo no me he dado por notificado de la resolución que ya anda en redes sociales, en que se presume que ya rechazaron in limine el antejuicio, y lo cual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quien yo le tengo 2 carpetas judiciales en su contra, han rechazado hasta la denuncia de ellos. Ellos violentan el artículo 16 en materia de antejuicio, que categóricamente regula que cuando un ciudadano, de conformidad a los artículos 297 y 298, ambos del Código Procesal Penal, tenga conocimiento de haga un acto, la comisión de un delito, lo hará saber al órgano jurisdiccional competente. Sin embargo, la ley de materia de antejuicio señala en su artículo 16 que el juez se inhibirá de conocer dichas actuaciones y lo trasladará a la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando esta no es competente para ello. Y el artículo 17 de la citada norma legal regula que es competencia del Congreso.
y específicamente en su artículo 165, literal H de la Constitución Política de la República de Guatemala, menciona que para declarar sí al lugar la formación de causa es el Congreso de la República de Guatemala. En ese orden de ideas, los magistrados, yo responsabilizo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad, a quien yo ya denuncié públicamente y penalmente, a los magistrados, a la licenciada Gloria Porras, al licenciado de Mata Vela y al licenciado Bonerge Mejía. También hago responsable a la licenciada Telma Aldana Hernández, a la licenciada Mayra Johanna Vélez López, a la licenciada Wendy Patricia Ordóñez de Rivas, a el actual fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, a los fiscales de la corrupción actuales que están en el Ministerio Público y, por qué no decirlo, a la actual administración del Ministerio Público. Muy bien. Difícil. Creo yo de que... Difícil, pero una valiente actuación. Fíjese, licenciada, que yo he visto algunos comentarios. A mí, cuando yo fui a mucha honra guardia parlamentario en el Congreso de la República de Guatemala, un diputado me dijo que no solo debía leer normas jurídicas, sino cualquier tipo de lectura. Y ahora leo esos comentarios y dicen que por qué yo hasta ahora estoy haciendo esto, y no es meritorio hacer énfasis de todas las circunstancias y palabras soeces y vulgares que hacen en contra de mi señora madre y de lo mío en particular. Pero déjeme decirle que yo en el Congreso de la República de Guatemala, cuando empecé a ser guardia parlamentario y mensajero, a mucha honra lo digo, en el año 2003, yo decidí en el 2003 empezar mi carrera estudiando mi tercero básico, lo limpié de 32 años de edad, de 33 me gradué de bachiller por madurez, y a mucha honra en el 2008 cierro mi carrera y en el 2011 soy abogado y notario y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Seguidamente, en el 2006 termino mi maestría y mi doctorado en Filosofía de los Derechos Humanos, pero yo no tenía... No porque no me interesen las circunstancias del país, yo estaba ocupado, inmerso en mi praxis estudiantil. Sin embargo, ahora, como les reitero esos comentarios, dice que ¿por qué hasta ahora lo hago? Sencillamente porque yo ya me harté, ya me cansé, ya me agobié de que todas estas personas que no tienen legitimación, entiéndase, y que hago responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y específicamente ahora de una denuncia pública que hago en contra de la jueza Ifán, por las circunstancias que ha emprendido en mi contra y que son irrisorias. Sin embargo, es meritorio hablar de que yo estoy en contra como un ciudadano común y corriente para que en una inconstitucionalidad, como empecé en un inicio con su distinguida persona, la Corte de Constitucionalidad actual se integre con 7 magistrados, pero de lo cual yo ya mencioné que recuso con expresión de causa a los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los 3 que ya mencioné con antelación, por 2 razones. El artículo 170 de la Ley de Amparo Exhibición Personal regula que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad podrán inhibirse, siempre y cuando haya una cuestión que tenga intereses, pero esta cuestión de intereses a la opinión pública internacional se ven en redes sociales de que los magistrados, el licenciado Bonerge Mejía de Mata Vela y la licenciada Gloria Patricia, ellos están en varias reuniones con el representante de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Entonces eso hace que se violente el artículo 122, literal A, de la Ley del Organismo Judicial, 123 de la citada norma legal, literales I, J, K y L, tomando en consideración que yo les interpuse denuncia penal, y eso hace que yo dudo de su objetividad e imparcialidad. Claro y conciso. Pues de eso se pretende, ¿verdad? No, yo no estoy a favor de ningún sector, sino que yo en particular, como dice mi Biblia, que yo creo, ya basta, al pueblo de Israel lo tenía atemorizado un gigante por 40 días. A Guatemala lo tiene atemorizada esta Comisión Internacional contra la Impunidad por más de 11 años. Pero a mí no me ha dado un espíritu de cobardía a Dios, sino de poder, amor y dominio propio. Yo no, si bien es cierto, hago esta denuncia pública porque ni el ministro de Gobernación, ni el procurador de los derechos humanos, ni el actual respetable fiscal general han hecho nada en mi caso, y que no se vayan a estar montando casitos ahí para decir
o pretender que yo violente las normas o que misteriosamente me suicidé, porque categóricamente en su distinguido programa le estoy diciendo que yo no tengo ganas ni pensado morirme. Yo tengo un propósito de Dios y dentro de las facultades que Dios me ha dado está ser un correcto profesional del derecho, como me lo inculcaron en la universidad que tengo a honra de haber sido egresado, como es la Universidad Rural de Guatemala, a quien yo estimo mucho, a sus autoridades. Muy bien, pues muchísimas gracias. A usted. Esta denuncia se va a subir a las redes, por favor, control, y se va a postear el link a la CICIG, al MP, a Naciones Unidas, por favor, a las altas autoridades de Estados Unidos, a la Comisión Helsinki, a la ley Magnitsky, a Marco Rubio, control. Toma nota. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Que Dios lo bendiga. Siga valiente. Hoy celebramos Shabbat Shalom, sí. ¿Verdad? Shabbat. El Eterno tiene a las personas con las que Él hace la diferencia. Así Muchas que gracias. Todas las bendiciones del caso. Muy fina. Gracias, amigos televidentes. Breve pausa, regreso enseguida.